Estas carreteras no perdonan los errores. Decenas de miles de muertes, desprendimientos de rocas cayendo de lleno sobre filas de coches, autobuses precipitándose a barrancos con decenas de pasajeros atrapados dentro. Hoy verás 10 de las carreteras de montaña más peligrosas del planeta, desde los Alpes italianos hasta acantilados bolivianos de 600 metros de profundidad. Lugares donde cada curva puede ser la última, y el número de muertos es más impactante que cualquier película. ¿Listo para descubrir qué se esconde detrás de las vistas de postal de estas carreteras? El 10º lugar le pertenece al paso del Stelvio, en los Alpes italianos, una carretera que los viajeros llaman una de las más bellas de Europa y al mismo tiempo una de las más implacables con cualquiera que pierda la concentración ni siquiera por un segundo. El Stelvio asciende hasta una altitud de casi 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los puertos de montaña asfaltados más altos del continente. Para llegar a la cima, solo desde el lado norte, un conductor tiene que encadenar 48 curvas cerradas consecutivas, cada una de ellas una horquilla ciega donde el carril contrario desaparece detrás de la roca maciza y el estrecho asfalto no deja margen alguno para el error. Aquí arriba el aire sigue siendo frío incluso en verano, el viento aúlla entre las cumbres y el asfalto suele llevar una fina capa de hielo incluso en los meses cálidos, porque la luz del sol apenas alcanza algunos tramos durante un par de horas al día. Esta carretera se convirtió en una leyenda del automovilismo europeo y al mismo tiempo en un lugar que los equipos de rescate de esta región conocen demasiado bien. Cada temporada llegan al Stelvio miles de motoristas. Para muchos es un reto, el viaje de su vida. Pero son precisamente los motoristas quienes más sufren aquí. Una curva cerrada, asfalto húmedo, una velocidad de entrada mal calculada y la máquina se va de lado sin control o pierde adherencia sobre la roca desnuda. Los equipos locales de mantenimiento retiran con frecuencia los restos de motos dañadas del pavimento hasta el punto de que ya forma parte del trabajo rutinario en este puerto, un tipo de labor que no sale en las noticias precisamente porque ocurre con demasiada regularidad. Los autobuses turísticos y las autocaravanas añaden un peligro extra. Las horquillas estrechas nunca fueron diseñadas para vehículos de gran tamaño, y estos conductores se ven obligados a dar marcha atrás, hacer maniobras de varios puntos y bloquear la carretera durante varios minutos, mientras detrás se acumula una columna cada vez mayor de coches inmóviles. En las horas punta del verano, decenas de vehículos pueden quedar atrapados en una sola rampa, y el error de un conductor al frente de esa cola puede desencadenar una reacción en cadena para todos los que vienen detrás. Lo que hace al Stelvio especialmente peligroso no es solo su trazado, sino la mezcla de personas que lo recorren. Aficionados experimentados del automovilismo, que conocen la carretera al dedillo, comparten cada curva con turistas novatos en coches de alquiler con poca potencia, viajeros mayores en autocaravanas y ciclistas profesionales que ocupan media calzada en el descenso sin mirar jamás hacia atrás. Esa combinación provoca accidentes que van desde pequeños choques que bloquean el tráfico durante horas hasta siniestros que cambian vidas para siempre. El paso permanece cerrado al tráfico durante aproximadamente 6 meses al año, de noviembre a mayo, simplemente porque el invierno lo vuelve intransitable para cualquier vehículo que no cuente con equipamiento especializado. Esos 6 meses son el único periodo en el que la carretera no está cobrando su peaje de forma activa. Los lugareños dicen que el Stelvio es simplemente mejor que tú. No perdona la confianza excesiva y castiga a cualquiera que crea haberlo dominado después de cruzarlo una sola vez. La carretera aparece con frecuencia en vídeos recopilatorios de accidentes que acumulan cientos de miles de visualizaciones. Imágenes de motos volcadas, supervivientes aturdidos junto al quitamiedos, fragmentos de carrocería esparcidos sobre el asfalto. Detrás de cada curva panorámica se esconde el recuerdo de algo que ya ha ocurrido aquí decenas de veces antes. La belleza de este lugar es absolutamente real. El peligro también. En el puesto número 9
entra una carretera tallada no solo a través de montañas, sino también a través de vidas humanas. La autopista Trans-Făgărașan, en Rumanía, cruza la cordillera de Făgăraș, y aunque muchos la llaman la carretera más espectacular de Europa, su historia está escrita con una tinta mucho más oscura de lo que la mayoría de los viajeros imagina cuando llega aquí. La construcción comenzó a principios de los años 70, bajo una orden política que exigía una ruta militar a través de las montañas lo más rápido posible, cueste lo que cueste. Se detonaron millones de kilos de explosivos para abrir paso a través de roca sólida, y la mano de obra estuvo compuesta en gran parte por soldados arrojados a condiciones de gran altitud, sin el equipo adecuado ni protocolos de seguridad. Los registros oficiales reconocen alrededor de 40 muertes durante el periodo de construcción, pero historiadores y testigos que trabajaron en el proyecto han sostenido una y otra vez que la cifra real fue mucho mayor. Los recuentos oficiales solo podían contar los cuerpos recuperados, no los que quedaron absorbidos por la propia montaña. Hoy la autopista se extiende casi 100 kilómetros, asciende por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y presenta más de 80 curvas cerradas. Muchas de ellas siguen sin guardarraíles, solo una estrecha cinta de asfalto al borde de un vacío que cae hacia bosques o valles fluviales muy por debajo. Aquí la niebla entra en cuestión de minutos, reduce la visibilidad casi a cero, y los cambios bruscos de altitud desorientan a los conductores que no han pasado antes por carreteras alpinas. Los accidentes no son algo raro. Los choques mortales ocurren con regularidad, sobre todo cuando los conductores intentan adelantar a vehículos más lentos en curvas ciegas. Un instante de impaciencia, un hueco entre las nubes que parece invitar a acelerar, y luego un choque frontal en un tramo de carretera apenas lo bastante ancho para que dos coches se crucen a baja velocidad. Las autoridades rumanas han impuesto un límite de velocidad de 40 km por hora en los tramos más expuestos y han restringido la circulación en condiciones meteorológicas adversas, pero hacer cumplir esas normas es difícil en una carretera que atraviesa las altas montañas, lejos de cualquier centro urbano. Hay una historia que todavía circula entre los lugareños y que habla de una excavadora aplastada por una roca desprendida durante la fase original de construcción, como si las montañas hubieran dejado claro desde el primer día de trabajo lo que pensaban de todo el proyecto. Esa roca no distinguió entre un vehículo militar y uno civil. La carretera de hoy tampoco. La Trans-Făgărașan tiene una crueldad particular que va más allá del número de accidentes. Es la carretera más fotografiada de Rumanía. Las cascadas caen junto al asfalto, un lago alpino se alza en la cima y las vistas sobre los picos de Făgăraș en un día despejado no tienen nada que envidiar a los Alpes. Esa belleza atrae a visitantes que están aquí precisamente porque la carretera es famosa, que quizá la vieron en un programa de viajes en televisión y que llegan en coche familiar completamente desprevenidos ante lo que realmente exige conducir por ella. La distancia entre la postal y la realidad es exactamente donde nacen la mayoría de los accidentes. La Trans-Făgărașan no se vuelve más fácil por su fama. Sigue siendo tan implacable como el día en que el último soldado recogió sus cosas y se marchó a casa, llevando su historia en cada curva. El octavo puesto es para un paso de montaña que conecta dos países, mueve cada año el peso económico de millones de toneladas de carga y se ha cobrado vidas desde que abrió sus puertas. El Paso de los Libertadores, también conocido como Paso Cristo Redentor, une Santiago en Chile con Mendoza, en Argentina, a través de la cordillera central de los Andes, y sus cifras como arteria de transporte solo son comparables con su historial de tragedias repetidas. La carretera asciende a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Del lado chileno, el acceso por el sector de Caracoles consiste en 29 curvas cerradas brutales comprimidas en apenas unos kilómetros, un desnivel de casi 300 metros en un tramo donde el asfalto se aferra al borde de un acantilado y donde las barreras de protección brillan por su ausencia o se reducen a pequeños topes de hormigón que no detendrían a un coche de pasajeros a velocidad moderada
y mucho menos a un camión cargado. Y camiones siempre hay. Entre 1.000 y 1.200 vehículos pesados cruzan este paso cada día, transportando 3,5 millones de toneladas de carga al año: combustible, maquinaria industrial, productos agrícolas. Comparten las curvas cerradas de la ruta con vehículos turísticos, coches de alquiler conducidos por viajeros que nunca han estado por encima de los 2.000 metros y autobuses de pasajeros que cubren rutas internacionales. La combinación de una carretera diseñada para otra época y unos volúmenes de tráfico que han superado con creces su capacidad de diseño crea un estado de riesgo acumulado que no desaparece. Los accidentes no son algo abstracto. En diciembre de 2024, un camión cisterna perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y embistió a un vehículo en el que viajaban 2 mujeres, una de 65 años y su hija de 36. El coche se salió del borde y cayó 150 metros al barranco de abajo. Las 3 personas directamente implicadas en la colisión murieron. Antes, ese mismo año, en febrero, una pareja chilena que intentaba adelantar en una curva sin visibilidad chocó de frente con una furgoneta que transportaba a 5 turistas brasileños. Los 2 chilenos murieron. Los ocupantes de la furgoneta sobrevivieron con heridas leves. La investigación no encontró presencia de alcohol. Fue un error de cálculo en una curva que no daba una segunda oportunidad. Pero el episodio más devastador de toda la historia registrada de este paso ocurrió en 1984. El 3 de julio, una enorme avalancha golpeó el complejo fronterizo de los Libertadores, el edificio de aduanas, los cuarteles de la policía, las viviendas del personal, mientras la carretera ya estaba cerrada al público por las condiciones invernales. Murieron 27 personas, funcionarios de aduanas, inspectores agrícolas, detectives, un oficial del ejército y varios civiles, entre ellos familiares de autoridades que habían ido de visita. Los equipos de rescate solo se enteraron de la tragedia horas después, cuando un único superviviente bajó a pie la montaña, en la oscuridad y entre la nieve, hasta llegar al Hotel Portillo y dar la alarma. La avalancha también destruyó para siempre la línea del ferrocarril trasandino, que corría paralela a la carretera, dejando desde entonces a la autopista como el único cruce terrestre entre ambos países. En invierno, el paso se cierra por completo durante largos periodos. Una tormenta de nieve en julio de 2022 dejó temperaturas por debajo de los -10 grados Celsius y más de 1 metro de nieve, dejando atrapados a más de 400 vehículos y obligando a rescatar a más de 100 personas del lado argentino. El cierre duró cerca de 2 semanas. Durante ese tiempo, la única ruta terrestre entre Chile y Argentina simplemente dejó de existir. A pesar de la frecuencia de las tragedias aquí, el paso no tiene alternativa. Cada día, miles de conductores salen a esta carretera sabiendo que serán las montañas las que impongan las reglas del cruce y que el único plan que de verdad funciona es el de siempre: reducir la velocidad, mantenerse en su carril y no dar por hecho que la curva que viene delante está vacía. El 7º puesto de nuestro conteo es una carretera que aparece en más itinerarios de luna de miel que quizá cualquier otro tramo de asfalto en Europa. La carretera de la costa amalfitana, en el sur de Italia, recorre 36 kilómetros a lo largo de los acantilados sobre el mar Tirreno, pasando por pueblos encalados, huertos de limoneros y vistas que han sido reproducidas en más postales de las que razonablemente se pueden contar. También es una de las carreteras más peligrosas del país de forma constante, y los accidentes que provoca son totalmente previsibles, se repiten cada temporada y siguen ocurriendo sin importar nada. El problema físico es sencillo. La carretera fue construida para el volumen de tráfico de otro siglo. En la mayoría de los tramos, apenas tiene ancho suficiente para que 2 vehículos pequeños se crucen si ambos conductores prestan atención y ninguno se distrae. En la práctica, soporta un flujo continuo de autobuses turísticos, scooters locales, ciclistas, furgonetas de reparto,
coches de alquiler conducidos por visitantes de países donde las carreteras son el doble de anchas y vehículos privados de residentes que han dejado de tratar estas curvas como algo que merezca especial cautela. Todo ese tráfico circula en ambos sentidos al mismo tiempo, a lo largo de 36 kilómetros de curvas cerradas sobre un mar que queda varios cientos de metros más abajo. Las cifras no dejan lugar a dudas. En un solo año reciente, este tramo registró 31 accidentes, lo bastante graves como para requerir un informe oficial, situándose entre las carreteras más peligrosas de toda la provincia de Salerno. Las causas se repiten: una calzada estrecha, una sucesión ininterrumpida de curvas ciegas, guardarraíles anticuados o directamente ausentes en los tramos más viejos, y la incompatibilidad fundamental entre los conductores que recorren estas carreteras a diario y los que lo hacen por primera y única vez mientras miran el paisaje. Hay un tipo de incidente que se repite aquí una y otra vez. Un autobús turístico toma una curva cerrada y se encuentra de frente con un vehículo de reparto que viene en sentido contrario. El autobús no puede dar marcha atrás porque detrás hay tráfico. El conductor de reparto tampoco puede retroceder. Ambos avanzan a paso de tortuga, intentando encontrar un espacio extra que la carretera simplemente no tiene. Detrás del autobús se va formando una fila de coches de alquiler. Un scooter se cuela por el hueco. Alguien calcula mal. En temporada alta, este escenario se repite en algún punto de esta carretera varias veces al día. No siempre termina en choque, pero siempre les recuerda a todos los conductores presentes que la distancia entre una molestia y una catástrofe se mide en centímetros. Hace varios años, un incidente sacudió a la comunidad de Amalfi de una forma que fue más allá del típico parte de accidente. Un joven conductor de autobús turístico, después de completar su ruta y dejar a sus pasajeros en uno de los pueblos encaramados al acantilado, perdió el control en una curva cerrada mientras regresaba vacío. El autobús atravesó la barrera y cayó aproximadamente 20 metros a un barranco bajo la carretera. El conductor, la única persona a bordo, murió en el acto. En las noches siguientes, cientos de personas recorrieron las calles del pueblo más cercano con velas en la mano. Una procesión por un joven que había conducido esta carretera profesionalmente y aún así no había regresado de ella. Los operadores locales y los guías con experiencia repiten siempre lo mismo a cada turista que llega con una reserva de coche de alquiler. Deja que la conduzca alguien que conozca estas carreteras. El atractivo paisajístico de la costa amalfitana es real y poderoso. El agua turquesa allá abajo, los pueblos apilados contra los acantilados, la luz al final de la tarde. Y esa belleza hace que sea facilísimo olvidar que la carretera que exige toda tu atención está justo delante de ti. El sexto puesto es para una carretera a la que han llamado la octava maravilla del mundo y al mismo tiempo una de las autopistas más mortales de la Tierra. La autopista del Karakorum conecta Hassan Abdal, en Pakistán, con Kashgar, en la región china de Xinjiang, recorriendo 1.300 kilómetros a través de 3 de los mayores sistemas montañosos del planeta al mismo tiempo: el Himalaya, la cordillera del Karakorum y el Hindú Kush. En su punto más alto, el paso de Kunjerab, la carretera se sitúa a 4.693 metros sobre el nivel del mar, el paso fronterizo internacional asfaltado más alto de todo el planeta. La autopista se construyó entre 1966 y 1979, y el coste de su construcción cuenta una historia que merece ser conocida. Aproximadamente 810 trabajadores pakistaníes y 200 trabajadores chinos murieron durante esos 13 años, la mayoría por deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y caídas desde los acantilados que se iban abriendo a golpe de obra. La carretera promedió más o menos una víctima mortal por kilómetro de principio a fin. Más de 140 trabajadores chinos están enterrados en un cementerio dedicado cerca de Gilgit. La autopista del Karakorum ha sido llamada, sin exagerar,
una carretera construida con vidas humanas, y desde entonces no ha dejado de cobrarlas. La geología de estas montañas es de las más inestables de la Tierra. La cordillera del Karakorum sigue elevándose. La actividad sísmica que acompaña ese proceso provoca desprendimientos y corrimientos de tierra que pueden caer sobre la carretera sin previo aviso. Las lluvias del monzón entre julio y agosto empapan las laderas, y tramos enteros de la vía pueden desaparecer en cuestión de horas por flujos de escombros que ningún equipo de mantenimiento puede anticipar. La autopista es estrecha. En algunos puntos, apenas cabe un vehículo a la vez, y los precipicios a su lado se miden en cientos de metros. Los accidentes reflejan esa combinación. En febrero de 2023, un autobús chocó con un coche cerca de Satial, en el distrito de Upper Kohistan, y ambos vehículos se precipitaron a un barranco. Murieron 30 personas. Un mes después, en marzo del mismo año, un autobús con destino a Rawalpindi cayó por un desfiladero cerca de Koistán. 25 muertos. En mayo de 2024, un autobús volcó cerca del distrito de Diamer y quedó detenido junto a las orillas del río Indo, por debajo de la carretera. 20 muertos y 21 heridos. No son tragedias que ocurren una vez cada 10 años. Son la realidad recurrente de una carretera donde el terreno y el volumen de tráfico siguen siendo, en esencia, incompatibles. El capítulo más dramático de la historia de la autopista en el siglo XXI es también uno de los más extraños. El 4 de enero de 2010, un enorme corrimiento de tierra en el valle de Hunza sepultó parte de una aldea, mató a 20 personas en el acto y depositó tanta roca en el río Hunza que creó una presa natural. El lago que se formó detrás de esa presa creció hasta alcanzar 21 kilómetros de longitud y más de 100 metros de profundidad en cuestión de meses. Sumergió de forma permanente 19 kilómetros de la autopista del Karakorum. 25.000 personas quedaron aisladas de la carretera, 6.000 fueron desplazadas. Durante 5 años y 8 meses, el tráfico por el tramo inundado se movió en barcaza. El lago sigue ahí hoy. Pakistán y China acabaron construyendo 5 túneles a través de las montañas circundantes, con un coste de $275 millones para restaurar la ruta, pero el lago Atabad sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Pakistán. Una masa de agua turquesa que existe únicamente porque la autopista del Karakorum fue engullida por la montaña que había sido construida para atravesar. La autopista sigue exactamente la ruta de la antigua Ruta de la Seda a través de este corredor, los mismos desfiladeros por los que durante 2000 años pasaron caravanas cargadas de seda y especias. Hoy los recorren camiones cisterna y autobuses de pasajeros. Siempre ha sido una carretera en la que la geografía exige absolutamente todo. Quienes la construyeron pagaron con su vida, a razón de 1 por kilómetro. Quienes la conducen hoy siguen pagando un peaje que no ha dejado de acumularse desde que se movió la primera piedra. A mitad de nuestro ranking, en el 5º puesto, está una carretera que representa una categoría muy particular de peligro, una en la que el terreno por sí solo basta para matar y donde todo lo demás se suma encima de esa base. La autopista Kabul-Jalalabad, en Afganistán, conecta la capital con la puerta de entrada oriental del país, recorre 152 kilómetros y desciende más de 1.200 metros de altitud desde la meseta de Kabul hasta el valle de Jalalabad, más abajo. El corazón de esta carretera es el desfiladero de Tang-e-Garu, 64 kilómetros de autopista tallados directamente en paredes verticales de piedra caliza que se elevan hasta 600 metros sobre el río Kabul, que corre por el fondo del cañón. Las paredes de este desfiladero se formaron hace 250 millones de años. El propio cañón las abrió hace aproximadamente 2 millones de años. La carretera fue construida en 1960 por ingenieros que trabajaban con el equipo y los estándares de aquella época, en un momento en que el tráfico por este corredor era una fracción de lo que soporta hoy. Para 2007, los tramos del desfiladero que antes llevaban 3 vehículos
estaban manejando más de 50 al mismo tiempo. Un aumento del tráfico de unas 17 veces, sobre una infraestructura que no ha sido rediseñada de forma fundamental desde que se tendió por primera vez. Las dimensiones físicas hacen que las matemáticas de la supervivencia sean muy incómodas. En los tramos más estrechos, el ancho útil de conducción para cada sentido es de aproximadamente 2 metros. Las barreras de protección, cuando existen, son muros bajos de hormigón o bordes de piedra desmoronándose de menos de medio metro de altura, insuficientes para detener un coche de pasajeros a velocidad, y mucho menos un camión comercial cargado. En grandes tramos no hay marcas viales, no hay iluminación. Los conductores que descienden de Kabul hacia Jalalabad navegan una secuencia de curvas cerradas en una pendiente pronunciada, donde los camiones que suben recortan las curvas para no perder impulso, y los que bajan controlan los frenos en cada rampa. Cuando uno de esos cálculos falla, no hay nada entre el vehículo y el lecho del río, cientos de metros más abajo. El nombre que los locales dan a un tramo concreto, Mahipar, del persa pez volador, lleva toda la amarga ironía que se acumula en una comunidad que ha visto a vehículos salirse de la carretera en ese punto una y otra vez. Los accidentes aquí siguen un patrón predecible. Choques frontales en curvas ciegas, vehículos que se despeñan hacia el desfiladero del río Kabul, fallos de frenos en la larga bajada. El distrito de Surobi, aproximadamente el punto medio del tramo del desfiladero, aparece más que cualquier otro lugar en los informes de accidentes. En abril de 2024, un vehículo impactó contra la pared de roca allí y murieron 5 personas. En septiembre del mismo año, un turismo chocó con un camión de carga en la zona de Naglú. Murieron 5 personas más. En mayo de 2026, un camión volcó cerca de Kargali. Murieron 18 personas, 10 de ellas niños. Lo que le da a esta carretera su rasgo más distintivo, más allá de las estadísticas de accidentes, es un detalle que funciona como un resumen exacto de toda la situación. En las curvas más cerradas, niños de las aldeas cercanas se colocan al borde del giro sosteniendo carteles hechos a mano para advertir a los conductores del tráfico que no se ve al doblar la esquina. En un buen día, ganan el equivalente a unos $4 en propinas de conductores agradecidos que acaban de recibir unos segundos de aviso antes de un choque ciego. La infraestructura formal de seguridad de la carretera ha sido complementada de esta manera tan concreta e irreemplazable por niños dispuestos a ponerse al borde de un precipicio para darles a los conductores un instante más para reaccionar. Esa es la autopista Kabul-Jalalabad, una carretera donde la distancia entre lo que exige y lo que ofrece ha sido cubierta, en parte, por la vigilancia de unos niños. El desfiladero no recibe protección contra el clima. Las crecidas repentinas en la temporada de lluvias han cerrado la carretera por completo debido a desprendimientos de rocas que no pueden retirarse hasta que cesan los derrumbes. La superficie se ha degradado hasta convertirse en grava en algunos tramos. Y esta carretera es la arteria principal entre la capital de Afganistán y el paso de Khyber. No existe una alternativa práctica para los millones de personas y vehículos que la usan cada año. A la montaña no le importa. El tráfico sigue llegando. El cuarto puesto nos lleva de vuelta a Pakistán, a una pista de montaña que conduce hacia uno de los paisajes más extraordinarios de la región de Gilgit-Baltistán, y obliga a los conductores a completar un trayecto que muchos profesionales experimentados del todoterreno consideran simplemente que no merece la pena intentar sin años de conocimiento local y un tipo de sangre fría muy específico. La carretera hacia Fairy Meadows lleva hasta la base del Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta de la Tierra, una cumbre a la que los escaladores han llamado la montaña asesina, por razones que van mucho más allá de la propia cima. En los textos de viaje, el destino se describe como uno de los lugares más hermosos del subcontinente. Praderas alpinas en altura, vistas de una cumbre que domina todo el horizonte. Una quietud que quienes llegan allí
describen como profundamente conmovedora. El acceso a ese destino exige aproximadamente 16 kilómetros de una pista que nunca fue diseñada como carretera pública y nunca se construyó como tal. El tramo más exigente asciende hasta casi 2.500 metros. La pista es tan estrecha en sus puntos más cerrados que apenas supera el ancho de un todoterreno estándar, y el tráfico circula en ambos sentidos. Los vehículos que vienen de frente deben encontrar los escasos apartaderos ensanchados para poder cruzarse, con uno de ellos equilibrado al borde de un precipicio que cae durante cientos de metros. No hay guardarraíles en ningún punto de esta pista. No hay barreras de ningún tipo. Solo está la superficie de tierra, la montaña a un lado y el vacío al otro, y nada entre medias. La pista permanece cerrada gran parte del año por la nieve y el hielo, lo que significa que cuando se abre, tiene que concentrar todo el tráfico en una ventana estacional muy corta, y con ello concentra también el riesgo en apenas unos meses. En 2013, esta carretera fue clasificada oficialmente entre las más peligrosas del mundo, una calificación que los conductores que trabajan en estas rutas confirman sin dudarlo. Solo se considera aptos para conducirla a los conductores locales con años de experiencia acumulada en esta pista concreta. A los turistas no solo se les desaconseja intentar recorrerla por su cuenta, la recomendación equivale a una instrucción tajante. Cada temporada turística, algunos ignoran esa advertencia, y las consecuencias quedan registradas en informes de accidentes que llegan con una regularidad nada alentadora. Poco antes de que se elaborara esta clasificación, un jeep turístico que descendía desde Fairy Meadows se salió de la pista y cayó en un barranco de montaña. Murieron 7 personas, visitantes de distintas zonas de Pakistán que habían ido a contemplar las vistas del Nanga Parbat, junto con su conductor local. La investigación sobre las causas comenzó de inmediato, pero casos como este no son excepcionales aquí. La pista es lo que es. Una ruta tan estrecha, a tanta altura, con semejantes precipicios, que acabará cobrando vehículos a conductores que no han pasado años aprendiendo exactamente dónde se inclina la superficie y dónde empieza de verdad el borde. Para las comunidades de Gilgit-Baltistán, la carretera hacia Fairy Meadows no es un destino de aventura. Es el vínculo entre sus aldeas y la economía turística de la que dependen, y la recorren como una cuestión práctica del día a día. Para los visitantes que llegan por primera vez, la carretera se presenta como una pista de montaña sobre un paisaje extraordinario. La diferencia entre esas dos experiencias lo es todo, y las estadísticas de accidentes son el punto donde ambas realidades chocan. El podio comienza en el tercer puesto, con un paso de montaña que no solo es una de las carreteras más peligrosas de Asia, sino también una de las más irreemplazables desde el punto de vista estratégico. Una ruta tan vital para las comunidades de ambos lados que quienes dependen de ella no tienen más remedio que usarla, haga lo que haga la montaña. Zoji la conecta el valle de Cachemira con la meseta desértica de gran altitud de Ladakh, en la India, y se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el Himalaya occidental. Durante la mayor parte del año, es la única carretera que une estas dos regiones. Un solo hilo de asfalto cruzando una ladera que la geografía ha vuelto lo más inhóspita posible. El paso se cierra por completo en invierno, cuando las nevadas lo vuelven físicamente intransitable, y cuando se abre en primavera, lo hace en condiciones que siguen siendo peligrosamente activas durante meses. La principal amenaza son las avalanchas. Las laderas sobre Zójila acumulan enormes cargas de nieve durante el invierno, y cuando las temperaturas suben a finales del invierno y comienzos de la primavera, esa capa se vuelve inestable. Las avalanchas no ocurren a horas previsibles ni en volúmenes que puedan anticiparse. Suceden cuando la física de la montaña lo dicta, sin importar si hay vehículos en la carretera de abajo. Columnas de tráfico cruzan el paso en convoyes durante las pocas horas en que las condiciones lo permiten, lo que significa que muchos vehículos ocupan al mismo tiempo el mismo tramo expuesto cuando baja una avalancha.
A finales de marzo de un año reciente, una avalancha masiva golpeó un convoy de vehículos que cruzaba el paso y sepultó varios coches. 7 personas murieron en el acto, otras resultaron heridas. Los equipos de rescate, formados por policías, militares y trabajadores de mantenimiento de carreteras, operaron durante horas en condiciones brutales para recuperar a los supervivientes y reabrir la vía bloqueada. No fue un hecho excepcional en la historia del paso. Fue una versión especialmente grave de algo que ocurre con regularidad. El año anterior a ese incidente, Sohila registró 12 muertes en una sola temporada. Entre los fallecidos había un grupo de turistas del sur de la India que había viajado para ver el paisaje de Ladakh y nunca llegó a completar el trayecto. En otra ocasión, un todoterreno que transportaba turistas perdió el control en un tramo resbaladizo de la carretera y cayó a un profundo desfiladero. 9 personas murieron en ese único vehículo. Los desprendimientos de rocas añaden otra capa de peligro. Enormes bloques han caído sobre la carretera y han golpeado a vehículos en marcha sin ninguna señal de aviso previa. La estrechez de la carretera, apenas suficiente para que 2 vehículos pasen a baja velocidad, y la pronunciada pendiente de las laderas cercanas la dejan expuesta a cualquier cambio en el clima o en la geología. Las autoridades locales llevan años pidiendo que se acelere la construcción del túnel Zetamor, diseñado para ofrecer una alternativa operativa durante todo el año a los tramos más peligrosos y eliminar de forma permanente el cierre estacional y el riesgo de avalanchas para las comunidades que dependen de esta ruta. El proyecto está en marcha, los plazos se han alargado y hasta que el túnel esté terminado, Zojila sigue siendo lo que siempre ha sido, la única salida posible y un recordatorio de lo frágil que puede ser el hilo que une a las personas a través de una montaña. El segundo lugar de esta lista le pertenece a una de las carreteras más extraordinarias y castigadoras jamás construidas. Una ruta que conecta 2 civilizaciones a través de un terreno que ha resistido el paso humano durante siglos y que desde el día en que se inauguró se ha cobrado vidas con una constancia escalofriante. La autopista Sichuan-Tíbet va desde la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, hasta Lhasa, la capital del Tíbet, recorriendo más de 2.000 kilómetros de travesía montañosa continua. A lo largo del camino, la ruta cruza 14 cordilleras distintas, con una altitud media que supera los 4.000 metros. Pasa por bosques primigenios, atraviesa cañones excavados por ríos que transportan algunos de los mayores volúmenes de deshielo de Asia, y se adentra en zonas de actividad geológica donde los terremotos, los deslizamientos de tierra y las avalanchas de nieve no son sucesos excepcionales, sino rasgos incorporados al paisaje, que se repiten según el calendario que marca la montaña, no el almanaque. Los periodistas chinos que han cubierto esta carretera a lo largo de los años la llaman una enciclopedia de desastres viales, una expresión que captura con precisión la naturaleza de la amenaza aquí. Otras carreteras de esta lista son peligrosas por una o 2 razones: altitud extrema, o avalanchas, o terreno estrecho, o un volumen de tráfico abrumador. La autopista Sichuan-Tíbet es peligrosa, en esencia, por todas esas razones al mismo tiempo, repartidas a lo largo de 2.000 kilómetros. Un conductor que completa toda la ruta no está eligiendo entre una carretera de montaña y una más fácil. Está pasando días moviéndose por un terreno que es activamente hostil de principio a fin, con la categoría concreta de amenaza cambiando cada 100 kilómetros. La altitud por sí sola provoca efectos que muchos conductores subestiman. Con una elevación media de más de 4.000 metros, la disponibilidad de oxígeno es aproximadamente del 60% de la que hay al nivel del mar. Llega el cansancio, la concentración se tambalea, los tiempos de reacción se vuelven más lentos. Estos efectos aparecen de forma lo bastante gradual como para que muchas personas no los reconozcan hasta que su juicio ya está comprometido, y en una carretera donde el margen de error se mide en centímetros, un juicio comprometido tiene consecuencias directas.
En 2011, uno de los peores desastres individuales de esta autopista ocurrió cuando un autobús turístico perdió el control en un tramo de montaña y se precipitó a un barranco profundo. Murieron 16 pasajeros. No fue la primera vez que un autobús se perdía en esta carretera, y tampoco fue la última. Conductores y viajeros que han completado la ruta entera describen haber pasado junto a vehículos destrozados, visibles muy abajo, en el fondo de los valles. Restos que nunca fueron recuperados y que quedaron donde se detuvieron, como una parte permanente del paisaje. La autopista es la principal arteria de transporte de una región que incluye a millones de personas cuyas comunidades no tendrían una conexión práctica con la infraestructura nacional sin ella. Cada día, camiones cargados con mercancías para los mercados tibetanos, autobuses regulares de pasajeros y miles de viajeros individuales salen a esta carretera sabiendo que el terreno impone las reglas de cada trayecto. No hay desvío, no hay ruta alternativa que cubra esta geografía. La autopista Sichuan-Tíbet es lo que siempre ha sido, una hazaña extraordinaria, construida a través de un paisaje que nunca la aceptó del todo, y una carretera que sigue recordándole a todo el que la usa ese hecho. Y el primer puesto de esta lista le pertenece a una carretera que se ganó su nombre con cifras tan concretas y constantes que ya no suenan a estadísticas. Suenan a una especie de contabilidad. La carretera de los Yungas del Norte, en Bolivia, conocida en todo el mundo como la Carretera de la Muerte, fue durante décadas el tramo de autopista más peligrosamente fiable de la Tierra, y el peso de ese récord no ha disminuido simplemente porque los camiones casi han dejado de usarla. La carretera fue construida en la década de 1930 por prisioneros de guerra del conflicto entre Bolivia y Paraguay, trabajadores que la tallaron directamente en la pared de un acantilado, a una altitud que hace casi imposible imaginar el esfuerzo físico. La ruta desciende desde un punto por encima de los 4.500 metros en los Andes hasta apenas 1.200 metros, al borde de la cuenca amazónica, perdiendo más de 3.000 metros de desnivel a lo largo de unos 67 kilómetros de carretera. La selva tropical abajo y las cumbres alpinas arriba crean un corredor donde el aire cambia por completo, de una atmósfera fría y enrarecida de altura a un aire húmedo y pesado de jungla, en el espacio de un solo trayecto. En sus tramos más estrechos, la carretera mide aproximadamente 3,5 metros de ancho. Ese es todo el espacio disponible. A un lado, la pared del acantilado se alza en vertical. Al otro, la caída alcanza los 600 metros, un descenso tan largo que los vehículos que se precipitaban al vacío a veces no se recuperaban en días, si es que llegaban a recuperarse. El firme es de tierra y grava sin pavimentar, lo que significa que la lluvia, y aquí llueve con frecuencia, porque la carretera desciende hacia un bosque nuboso, convierte la superficie en una trampa resbaladiza y reduce la tracción a un nivel que exige controlar con muchísimo cuidado cada velocidad y cada curva. Desde mediados del siglo XX hasta la década de 1990, esta carretera mató entre 200 y 300 personas cada año. En algunos años, hasta 25 vehículos distintos se despeñaron en una sola temporada. El peor accidente individual ocurrió en 1983, cuando un autobús con más de 100 pasajeros se fue por el precipicio. No sobrevivió nadie a bordo. 16 años después, otro vehículo perdió el control en una curva y cayó. Murieron 8 personas más. Estos son los incidentes que hicieron historia. Las 200 o 300 muertes anuales representan el peaje continuo, silencioso y sin homenajes de quienes usaban esta carretera porque no tenían otra forma de viajar entre las tierras altas andinas y las llanuras del norte. Bolivia tomó una decisión muy particular para responder al peligro. En esta carretera, y solo en esta, los vehículos circulan por la izquierda. La razón es concreta y práctica. Coloca al conductor en el lado exterior del vehículo, donde puede mirar directamente por encima del hombro y ver el borde del precipicio. En una carretera de 3,5 metros de ancho y sin barreras, saber exactamente dónde termina el asfalto
es la información más importante que puede tener quien va al volante. Esta norma no fue impuesta por ley, nació de la práctica, se transmitió de conductor a conductor durante generaciones y sigue vigente hasta hoy. A principios de la década de 2000, se inauguró una autopista de desvío moderna, y la mayor parte del tráfico de mercancías se trasladó allí casi de inmediato. El número de muertes entre los conductores profesionales cayó en picado. Pero la carretera de la muerte encontró otro tipo de tráfico. Hoy, unos 25.000 turistas al año llegan aquí precisamente para bajar en bicicleta por la legendaria ruta en mountain bike. Las excursiones están guiadas, el equipo es moderno y las condiciones son más seguras que en la época de los camiones. Pero desde que empezó aquí el turismo ciclista organizado, al menos 20 ciclistas han perdido la vida. La carretera no ha cambiado. El borde del acantilado sigue cayendo 600 metros. La grava sigue siendo resbaladiza cuando llueve. Las curvas cerradas siguen exigiendo el mismo juicio a quien las recorre, tanto si esa persona conduce un camión de carga en 1983 como si hoy baja en una bicicleta de montaña. La carretera de la muerte es lo que queda cuando se eliminan todas las excusas. Una carretera construida por prisioneros que cobró vidas durante su construcción y siguió cobrándolas por cientos cada año durante generaciones, y que todavía se cobra a turistas que llegan precisamente por su fama. No hay ironía en el nombre. Es la forma más exacta de describir este lugar.